Bienvenidos a otro episodio más de Palabras que dan vida. Continuemos viendo los atributos de nuestro Dios que se encuentran en la Biblia. Uno de los atributos de nuestro Dios es Yahweh Jireh. ¿Qué significa Yahweh Jireh? Este nombre es uno de los muchos atributos diferentes de nuestro Dios que se encuentran en la Biblia, que significa Yahweh proveerá. Este nombre o atributo para Dios se encuentra en tu Biblia en el primer libro llamado Génesis, en su capítulo 22, verso 14, que dice: A ese lugar Abraham le puso por nombre El Señor proveerá. Por eso es que aún hoy se dice: en un monte el Señor proveerá. Es el nombre conmemorado, que quiere decir recordar solemnemente algo, por Abraham cuando Dios proveyó un carnero que sería sacrificado en lugar de su hijo Isaac. La historia comienza donde Dios le ordena a Abraham que ofrezca a su hijo de la promesa, Isaac, en sacrificio. A la mañana siguiente, temprano, Abraham prepara leña y un cuchillo y viaja con Isaac a Moría, el lugar que Dios le había indicado. Cuando se acercaban al lugar, Isaac pregunta a Abraham sobre la ofrenda que iban a realizar: ¿dónde está el cordero? Con mucha fe y anticipación, Abraham responde: Dios proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. Esto se encuentra en Génesis 22, del verso 1 al 8. En la Biblia nos dice que Abraham creía que Dios resucitaría a Isaac de entre los muertos. Esto lo podemos ver en Hebreos 11:19, que dice: Abraham creía que Dios tiene poder hasta para resucitar a los muertos. Por eso, fue como si recobrara a Isaac de entre los muertos. Al llegar al lugar que Dios había elegido, Abraham demuestra su fe y obediencia al construir un altar, atando a Isaac y colocándolo sobre la leña. Antes de que Abraham pudiera terminar la ofrenda, el ángel del Señor le llama desde el cielo y se le perdona la vida a Isaac. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero, y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Esto viene en Génesis 22:13. Abraham llama al lugar Jehová Jireh, por la gracia de Dios al proporcionar un sustituto para su hijo Isaac. Inmediatamente después, Dios reconfirma su pacto con Abraham, como dice en Génesis 22, del 16 al 18. Por no haberme negado a tu único hijo, yo prometo bendecirte. Haré que tus descendientes sean tan numerosos como las estrellas del cielo y como la arena del mar, que no se pueden contar. Tus descendientes atacarán las ciudades de sus enemigos y las conquistarán. Yo te juro que todos los pueblos de la tierra recibirán mis bendiciones por medio de tu descendencia, porque tú me obedeciste. El relato de Abraham en el monte Moría se convierte en algo más que una dramática ilustración de fe y obediencia. Es una presentación de la gracia, la provisión y la sabiduría del Señor. Abraham estaba siendo parte de los planes perfectos de Dios. Yahweh Jireh no solo es Yahweh proveyó, es Yahweh proveerá, el que te ve y el que proveerá. Él es quien provee y proveerá, Él es el que es suficiente. El nombre no conmemora solamente un acontecimiento pasado, sino que anticipa una acción futura. La afirmación que viene en Génesis 22:14, en el monte del Señor se proveerá, se refiere a algo más que al monte Moría, se refiere también a una colina llamada Calvario, donde Dios, en Romanos 8:32, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. La afirmación de fe que hace Abraham de que Dios mismo proveerá al Cordero acompaña la exclamación de Juan el Bautista en Juan 1:29. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Yahweh Jireh
proveyó un sacrificio para salvar a Isaac, y esa acción fue una representación de la provisión de su Hijo para la salvación del mundo. En resumen, Yahweh Jireh es un nombre que nos recuerda la fidelidad de Dios como proveedor y su amoroso cuidado por sus hijos, quien provee tanto en lo material como en lo espiritual. Según la Biblia, Dios provee. El Señor proveerá. Este aspecto destaca la naturaleza de Dios como proveedor de todas nuestras necesidades, no necedades, como dice en 2 Corintios 9:8. Y Dios proveerá con generosidad todo lo que necesiten. Entonces, siempre tendrán todo lo necesario y habrá bastante de sobra para compartir con otros. Dios también nos invita a compartir lo que Dios nos provee. Otro punto es Dios ve y actúa. También significa el Señor ve, enfatizando que Dios ve las necesidades de sus hijos y actúa para satisfacerlas. Dejar esa ansiedad de satisfacer tus necesidades, como dice en Filipenses 4:19. Y este mismo Dios, quien me cuida, suplirá todo lo que necesiten, de las gloriosas riquezas que nos ha dado por medio de Cristo Jesús. Confianza en la provisión divina. El uso del nombre o atributo utilizado por Abraham refleja su fe en que Dios proveería lo necesario, incluso en situaciones aparentemente imposibles, donde Dios conduce, Él provee y su provisión supera nuestras expectativas. Por lo tanto, confiemos en nuestro proveedor. Como dice en Marcos 10:27, Jesús los miró y les dijo: para los seres humanos eso es imposible, pero todo es posible para Dios. Nos proveyó la salvación eterna en su Hijo. El sacrificio del carnero en lugar de Isaac prefigura el sacrificio de Jesús, el Cordero de Dios, quien provee la salvación eterna. Si Dios estuvo dispuesto a ofrecer a su único Hijo, al que ama tanto, por rescate por la humanidad perdida, ¿cuánto más estaría dispuesto Dios a hacer a nuestro favor en el día a día? Y esto lo podemos certificar todos aquellos que hemos rendido nuestra vida al Señor de Israel y hemos visto las maravillas que ha hecho a nuestro favor. No debemos pasar por alto su mayor y más costosa provisión, el Cordero Perfecto de Dios. La provisión de Dios no es en términos de nuestras necesidades. Lo que más amamos a veces se convierte en otro Dios. Analicemos nuestra vida y pongamos a Dios en primer lugar, así como Abraham puso en el lugar más alto de prioridades al Todopoderoso, por encima de su único hijo, al que amaba mucho. Obedeció la voluntad de Dios y buscó agradar su corazón, y por esto hizo pacto con él y lo bendijo. Hoy te invitamos a ser parte de los que se deciden a rendir su vida a Yahvé Jireh, al Dios que ve y provee todo lo que nuestra alma necesita hoy y siempre. Dios los bendiga.